A lo largo de la historia del Imperio Romano, han existido emperadores muy conocidos como Nerón, Cómodo o Calígula, quienes deben su fama a su crueldad y depravación. Sin embargo, en las sombras del pasado, casi en el olvido, se yergue un joven emperador, quien es considerado tradicionalmente por los historiadores como uno de los peores y más nefastos gobernantes de Roma. Se trata de Heliogábalo, el gran emperador desconocido, que tantas veces ha sido apartado de los libros grecorromanos por la supuesta necesidad de preservar el honor histórico de los fundadores de Occidente. La verdad es que este joven era todo menos normal, y en concreto resulta especialmente ofensivo para el moralismo cristiano, que siempre ha intentado vincularse a los valores europeos. Heliogábalo fue un personaje fuera de su época, en parte porque fue el primer transexual de la historia del que se tiene conocimiento, además de que era un peligro para todo el que estuviera cerca de él. Pervertido, corrupto y, para muchos, un verdadero enfermo mental. Su poder solo duró 4 años, pero fue más que suficiente para dejar su huella como uno de los emperadores más desquiciados de Roma. Y eso ya es mucho decir. Por eso, mis queridos blabladores, hoy les traemos el depravado Heliogábalo, el emperador que escandalizó a Roma. Soy Andreina y esto es Historia Bla Bla Bla. ¿Quién fue Heliogábalo? Heliogábalo nació en la ciudad de Emesa, en la provincia romana de Siria en el año 203, y murió asesinado en Roma en el año 222, apenas siendo un adolescente. Fue un emperador romano con un mandato efímero, ya que reinó solo desde el año 218 hasta la fecha de su muerte, un total de 4 años. Y en su caso, se aplica eso de que no importa cuántos años vives, sino cómo los vives, ya que fueron 4 años que rompieron con la cotidianidad de Roma, y que por supuesto lo llevaron a una muerte muy poco natural, con una dosis de violencia importante. Fue el primer transexual de la historia. Heliogábalo se casó primero con Julia Cornelia Paula, a la que nombró Augusta, y repudió más tarde por, según él, tener algún defecto físico. La segunda esposa del emperador fue una virgen vestal llamada Julia Aquilia Severa, lo que causó un gran escándalo en Roma, ya que la ley romana obligaba a las vestales a permanecer vírgenes durante los 30 años que duraba su servicio a la diosa Vesta. Aquellas que rompieran su voto de castidad debían ser castigadas severamente. Eran condenadas a ser enterradas vivas. La tercera emperatriz fue Ania Faustina, descendiente del emperador Marco Aurelio, y viuda de un hombre al que el tierno Heliogábalo había hecho ejecutar recientemente. Pero al joven emperador no solo le gustaban las mujeres, de hecho, ni siquiera eran su gusto predilecto. A Heliogábalo le gustaba mucho pintarse y arreglarse como una mujer, depilarse y llevar pelucas, lucir joyas y vestirse con sedas de vivos colores. Una de las principales aficiones era la de prostituirse en tabernas. Tanto le gustaba eso que hizo instalar su propio burdel en las estancias del palacio. En todas estas correrías sexuales, sus principales aliadas eran las prostitutas de Roma, con las que compartía experiencias y consejos sobre cuáles eran las mejores posturas sexuales para dar y recibir placer. A Heliogábalo le gustaba tanto verse como mujer que llegó a ofrecer cantidades astronómicas de dinero al médico que fuera capaz de sustituir sus genitales masculinos por unos femeninos. Solo por tener la intención de cambiar de sexo quirúrgicamente, podríamos hablar de que él fue uno de los primeros transexuales documentados del que se tenga conocimiento. El mandato de la lujuria. El comportamiento del joven emperador fue tan antisocial como errático y estuvo marcado por las formas más extrañas de salir del aburrimiento a costa del bienestar de los demás. Constituyó todo un grupo paramilitar para buscar, rastrear y reclutar a los machos con el pene más grande de los dominios romanos. Quería a los hombres más equipados para su disfrute personal. Conoció a Hierocles, un esclavo de Esmirna, y a Sótico, un corpulento atleta griego más famoso por sus dotes sexuales que por sus logros deportivos. Heliogábalo quiso nombrar a Hierocles César para hacerse llamar él mismo la reina de Hierocles. Además de tratarlo públicamente como si fuera su marido, Heliogábalo alardeaba en público de las sesiones de sadomasoquismo que mantenía con su pareja, mostrando a los senadores los moratones que ocultaba bajo sus ropajes. La bisexualidad no estaba mal vista en Roma, siempre y cuando la persona de mayor edad jugara un papel activo en la relación y el más joven fuera el pasivo.
Así que la pretensión de Heliogábalo de adoptar el papel de esposa en sus relaciones masculinas era algo que el Senado no podía aceptar de ninguna de las maneras, y esta actitud por parte del emperador colmaría la paciencia de la sociedad romana. Además, el atleta Aurelio Zótico lo nombró cubiculario del emperador, es decir, su sirviente más cercano. Heliogábalo estaba tan enamorado de los dos que se casó con ambos en una ceremonia pública a la que no asistieron ni la Guardia Pretoriana ni los senadores. Pero celos, malditos celos, parece que estos no tardaron en aparecer y las malas lenguas dicen que Zótico fue envenenado por Hierocles, mientras que otros afirman que fue expulsado de la corte al no lograr satisfacer sexualmente a su marido. La actitud de este joven, cuyo imperio dependía de él, no se quedó en meras actitudes sexuales a nivel privado. En la misma capital romana, frecuentó los tugurios más oscuros de toda la ciudad, ejerciendo profesionalmente la prostitución. Construyó baños públicos para exponer las virtudes viriles de los ciudadanos y estableció espectáculos circenses en el propio palacio imperial. Las flores mortales. Pero no solo en el ámbito sexual se quedaban los placeres de Heliogábalo. En la historia augusta se cuenta que durante un banquete, cuando ya todos los invitados estaban bastante embriagados, del techo de la estancia empezaron a caer pétalos de rosa sobre los asistentes. Al principio era todo belleza y admiración, pero los pétalos caían sin cesar y en tal cantidad que acabaron asfixiando a muchos de ellos ante la mirada satisfecha de Heliogábalo. Episodios como este se repitieron cotidianamente durante su reinado. ¿Heliogábalo feminista? Heliogábalo hizo algo muy inusual en la Roma del siglo III, defender el papel de las mujeres en la sociedad. Durante una de las muchas sesiones del Senado, el emperador ordenó la presencia de su madre, Julia Soemia Veciana, un hecho absolutamente insólito y que escandalizó a los senadores. A su llegada, Julia ocupó su lugar preeminente junto al escaño de uno de los cónsules y estuvo presente durante toda la sesión. De esta manera, Heliogábalo se convirtió en el único emperador en permitir la entrada de una mujer en el Senado. También llegó a constituir un Senado únicamente compuesto por mujeres, situado en la colina del Quirinal, un lugar en el que habitualmente se reunían las matronas romanas. Una muerte anunciada. La dulce abuela de Heliogábalo, Julia Mesa, fue quien tomó la decisión de poner fin a todas las insensateces que no hacían más que desestabilizar las instituciones del Estado. Convenció a Heliogábalo de que renunciara a convertir en César a su esclavo y que en su lugar nombrara a su primo Alejandro Severo. Heliogábalo aceptó la imposición hasta que se dio cuenta de que Alejandro era el preferido de la Guardia Pretoriana y revocó el nombramiento. Pero los pretorianos no aguantaron más y se amotinaron asesinando a Heliogábalo, que apenas tenía unos inocentes 18 años. También mataron a su madre. Los decapitaron y arrastraron sus cuerpos desnudos por las calles de Roma. Después los arrojaron al Tíber, como lo hacían con los delincuentes de poca monta, llegando así a su fin uno de los gobernantes romanos más vilipendiados por los historiadores y quien, según los expertos, pudo ser víctima de un ascenso al poder a una edad extremadamente juvenil, que afectó su juicio para tomar decisiones coherentes con su cargo. 4 años de un gobierno extraño, lujurioso, despótico y muy poco popular, pero cuyo misterio y escándalo son indiscutibles y es lo que hoy hace que Heliogábalo sea parte de los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.